Buenos días a todos, soy el teniente primero médico Alejandro Bravo, residente del servicio. En el día de hoy, continuando con el módulo de síndrome coronario, tenemos el tema síndrome coronario crónico y me toca hablar de los estudios complementarios del mismo. Durante la charla vamos a mencionar un poco la definición del síndrome coronario crónico, hablar de la estrategia paso a paso para el diagnóstico que menciona la guía de la EX del 2024 y después mencionar algunos estudios como son el IBUS, el OCT, el FFR y hablar un poco del flujo según TIMI. Bueno, la definición de síndrome coronario crónico sí es una presentación clínica de signos y síntomas que se va a dar cuando hay una alteración estructural o funcional que se puede relacionar ya sea a la vasculatura de arterias coronarias o a la microcirculación. Lo que nos dice la guía eh, es que en un primer momento, en el paso uno, tenemos que hacer una evaluación clínica general, apuntando no solo a la sintomatología del paciente, sino también a sus antecedentes y factores de riesgo, ser muy detallados con los mismos. En cuanto a su signo sintomatología, la guía nos presenta, así en esta diapositiva, un cuadro en el que diferencia tanto el dolor torácico como la disnea, características propias que pueden acercar a que dicho síntoma sea de origen coronario, como no, eh, que son las cosas características que siempre mencionamos para decir este dolor se acerca a que sea coronario o no. Ejemplo, en cuanto a la calidad, que sea opresivo o de alta intensidad, la localización retroesternal típica, la duración que sea corta y que no sea persistente, factores desencadenantes, principalmente que sea el esfuerzo, que alivia a los pocos minutos del cese de la actividad. Y en cuanto a cuando el paciente tiene disnea, que lo que aumentaría la probabilidad que estemos ante una presencia de un síndrome coronario crónico, que tenga dificultad al respirar, que tenga relación con el esfuerzo y que también, al igual que el dolor torácico, cese a los minutos de frenar el estímulo. En cuanto a este primer paso, la guía nos deja estas indicaciones, más que nada de 1B y 1C. En un primer momento, como les decía, hacer una buena anamnesis, de indagar sobre los factores de riesgo del paciente, antecedentes familiares y nuevamente hacer hincapié en las características del dolor y disnea si es que lo tiene. También nos sugiere, sí, comunicación 1C, realizar un electrocardiograma para ver no solo si hay alteraciones agudas en el mismo y ya pasaríamos, haríamos un giro de 180 y estaríamos ante la presencia posible de un síndrome coronario agudo, pero sino ver hallazgos sugestivos de algo crónico como pueden ser secuelas, bloqueos de rama y no mucho más. También dentro de esta evaluación clínica, lo que nos sugiere la guía es realizar análisis bioquímicos, apuntando también a estos factores de riesgo, ¿sí? Como pueden ser diabetes, dislipemias, y bueno, solicitar ya sea perfil lipídico, un hemograma completo pensando también en anemia, evaluar la función renal, bueno, pedir hemoglobina glicosilada y también se pueden pedir reactantes de fase aguda como también así fibrinógeno. La guía nos ofrece este cuadro, ¿sí? Que es una estimulación de la probabilidad clínica de la enfermedad coronaria obstructiva. ¿Sí? En este cuadro, en un primer paso, tenemos para otorgar 3 puntos, de acuerdo hasta 3 puntos, perdón, de acuerdo a si el paciente nos informa, si nos comenta si es que tiene dolor torácico o si tiene disnea. De acuerdo al mismo va a tener un determinado puntaje, ¿sí? Si el dolor es típico, atípico o es más que nada un dolor torácico. Y en cuanto a la disnea, directamente se
le da una valoración de 2 puntos. También tendríamos que tener en cuenta los factores de riesgo, ¿sí? Que los indagaríamos en la anamnesis, ¿sí? La historia familiar, el tabaquismo, dislipemia, hipertensión y diabetes, estos otorgando un punto cada uno. Y con esa indagatoria, ¿sí? Y la obtención de este puntaje, podemos usar este cuadro que está debajo de la diapositiva y localizar a nuestro paciente en la columna que corresponda, ¿sí? En un primer momento lo situamos de acuerdo a la escala de los síntomas, ¿sí? Si tiene un puntaje de 0, 1, 2 o 3. En el caso de que, por ejemplo, el paciente tenga un punto, ¿sí? Por su sintomatología, sea hombre, y tenga, por ejemplo, de 3 a 4 puntos de factores de riesgo y capaz tenga una edad entre 50 y 60 años, lo cato- se situaría en un panorama que tiene un 12% eh, de probabilidad de tener un síndrome coronario crónico, que sería una probabilidad baja. En cambio, si este paciente tiene una edad menor a 40, en este caso lo categorizaría, gracias Mica, en probabilidad muy baja, que posteriormente esto nos va a servir para ver cómo lo estudiamos al mismo. Como un resumen, la guía nos dice que el paso 1 es, como bien decíamos, eh, una amnesis profundo, ver los síntomas del paciente, la exploración física y estudios complementarios que ya fuimos mencionando algunos como el electrocardiograma y los análisis bioquímicos. También se pueden evaluar en caso de que uno crea que no sea algo de origen cardiológico, radiografía de tórax, prueba funcional pulmonar, como así también se puede solicitar en algunos casos un Holter, como vamos a ver. Eh, en cuanto al paso 2, sí, que nos propone la guía, en cuanto a cómo llevar el diagnóstico, habla de pruebas adicionales. En un primer momento tenemos a lo que sería un ecocardiograma de esfuerzo, una ergometría, que esto es como punto favorable, tiene que ser accesible, está en la mayoría de los lugares. Se le va a indicar a los pacientes con una probabilidad baja, ¿sí? Que sería aquellos que tienen menor de 15%. Y de edad negativo, estos pacientes se podrían recategorizar en pacientes que tengan un riesgo bajo. Otra prueba adicional que tenemos, que podemos utilizar es el ecocardiograma Doppler. Si en el mismo evidenciaríamos o evaluaríamos estructura, diámetro, función, eh, ver si tiene presencia de valvulopatías o algo sugestivo de alguna otra patología cardíaca, como puede ser pericarditis. Otros estudios, como bien decía antes, tenemos a la radiografía de tórax en caso de que sospechemos de algo posiblemente no coronario, o también Holter cardíaco en aquellos pacientes que capaz nos mencionen que tienen un poco de dolor torácico o que el mismo está asociado a palpitaciones. Este paso 2, la guía, bueno, lo resume como bien decíamos, evaluar la probabilidad clínica de que haya una enfermedad arterial coronaria obstructiva, ¿sí? Con los estudios que recién mencionamos. Como tercer paso tenemos la confirmación del diagnóstico, ¿sí? En un primer momento podemos evaluar la anatomía, ¿sí? De las arterias mediante una imagen que podría ser una angiotomografía. En la misma se podría ver ¿sí? Una visualización 3D de las arterias coronarias, como así también la presencia o no de calcio en las mismas. La verdad es que si bien no tiene un valor pronóstico positivo muy alto, lo que sí tiene es un valor pronóstico negativo muy alto. Esto quiere decir que la ausencia de calcio o que sea un score de calcio relativamente bajo nos descartaría la presencia de aterosclerosis
en dichas arterias. ¿A qué pacientes le pediríamos una angiotomografía coronaria? A aquellos que tienen un riesgo bajo, principalmente. Si en estos pacientes el estudio nos da negativo, ¿sí? Ausencia de aterosclerosis en los vasos coronarios, o por lo menos significativo, lo podríamos recategorizar al paciente en un riesgo muy bajo. Y estos pacientes solamente se seguirían con su sintomatología. Otra manera de confirmar diagnósticos, si tenemos las imágenes funcionales, la misma puede ser un ecoestrés, por ejemplo, que va a estar gatillada ya sea por esfuerzo o por fármacos, los mismos pueden ser dobutaminas, ¿sí? Como agente estresante, o dipiridamolia adenosina como vasodilatadores, que estos van a estar asociados también a atropina para que aumente la frecuencia y así aumente el consumo de oxígeno y ver cómo actúa ese miocardio ante este estímulo. ¿A quiénes le podríamos indicar a eh, este estudio? Aquellos pacientes que están con un riesgo ya sea moderado o hasta alto, ¿sí? O en aquellos pacientes de moderado riesgo que capaz no tenemos acceso a una angiotomografía, le podemos hacer un ecoestrés. ¿Sí? En estos veríamos, bueno, el trastorno más que nada se le hace un eco basal, posteriormente un eco posesfuerzo, perdón, y veríamos si hay alteraciones de la motilidad en los mismos, como así también veríamos, también está asociado, conectado a un electro, podríamos también buscar alteraciones, pero el estudio lo que focaliza es la motilidad del miocardio. Lo que nos dice la guía también, recomienda, mejor dicho, que en lo posible estaría bueno que en la mayoría de los estudios se use contraste, ¿sí? Endovenoso, que serían microburbujas, y una solución salina se bate y se pasaría, eso aumentaría la eficacia de la ventana, más que nada en pacientes con mala ventana, como pueden ser los obesos. Otro estudio funcional que tenemos es el SPEC, ¿sí? El mismo necesita un contraste de un radiofármaco, ¿sí? Que es el tecnesio 99 y también necesita ser gatillado ya sea por esfuerzo o por drogas, como pueden ser las mismas que el ecoestrés. Eh, ¿A quienes indicaríamos este estudio? Mismo ejemplo que en el ecoestrés, ¿sí? Pacientes moderado alto riesgo, que capaz no tengan acceso a una angiotomografía. Y bueno, valoraríamos en este estudio no solo la motilidad, sino más que nada la perfusión del miocardio en reposo y en esfuerzo. El PET coronario, sí, el PET cardíaco, perdón, al igual que el SPEC, mismo funcionamiento, no está disponible en todos lados, lo único que cambian son los radioisótopos y la imagen de la perfusión sería mejor en el SPEC del PET que el SPEC. También como imagen funcional y última, la guía nos menciona la resonancia cardíaca, ¿sí? Que está además de evaluar, ¿sí? La perfusión y la motilidad, nos va a hablar también de viabilidad, características de la fibrosis, localización, que esto capaz nos podría dar un poco más de indicio en cuanto a la patología, lo que sí, además de que nos va a hablar muchísimo mejor de fluidos y función, lo único que no está en todos los lugares, no es muy accesible, pero de tenerlo es un buen estudio. Y por último, como imágenes de confirmación, nos habla también de imágenes que sean de manera invasiva, si una previa invasiva, como puede ser la cinecoronariografía, que la misma va a estar indicada en pacientes con muy alto riesgo o en pacientes de moderado alto riesgo que hayan sido con una prueba positiva. Un resumen, ¿sí? Del paso 3 que nos da la guía, que es un poco lo que hablábamos. Otro resumen, sí, que nos habla que a la probabilidad clínica, sí, que habíamos hablado, que podíamos catalogar al paciente en muy bajo, bajo y moderado riesgo, le podemos sumar para recategorizar al mismo
no solo alteraciones en estudios que ya estuvimos diciendo, como puede ser un ecocardio, una ergo, ¿sí? Un Holter o la tomografía, sino también que lo relacionemos, como bien había dicho antes, con el score de calcio, porque ya más que nada en pacientes con bajo riesgo lo puede recategorizar en un bajo riesgo que ya nos alejaría muchísimo de una patología de origen coronario. Acá un poco un resumen, me gustó mucho esta diapositiva este gráfico que nos da la guía, ¿sí? Que nos dice de acuerdo a la probabilidad del paciente eh, qué estudio hacer, ¿sí? Menor al 5%, se pueden diferir las pruebas, ¿sí? Seguir clínicamente. En pacientes con riesgo bajo, ¿sí? De 5 a 15%, en un primer momento estaría bueno hacer una angiotomografía, ¿sí? Para recategorizar. Y en aquellos que tienen moderada, también en un primer momento estaría bueno hacer una angiotomografía que de dar negativo nos alejaría muchísimo de no tener acceso si optaríamos ya por las imágenes funcionales, ya sea en este caso o en los pacientes de riesgo alto, que serían el SPECT, el PET, la resonancia o el ecoestrés. Y por último, ya en los pacientes con muy alto riesgo, tenemos la angiografía coronaria invasiva. Esta es otra diapositiva, así que es un poco lo que veníamos hablando. ¿Qué pasaría de acuerdo en qué situación arranco? Si en bajo riesgo o moderado, o ya directamente en muy alto riesgo y me iría directamente a un procedimiento invasivo. Este cuadro, en este gráfico podemos ver en el eje de las ordenadas ¿sí? La probabilidad post-test y en el eje de las abscisas la probabilidad pre-test. ¿Sí? Lo que nos dice es que lo que nos muestra es, de acuerdo a qué paciente tenemos con la probabilidad de hacer estudios, si él mismo puede, después de este test, ¿sí? Aumentar su probabilidad clínica de tener un síndrome coronario crónico o no. Lo característico de este gráfico es que en aquellos pacientes que estén, ya sea en los primeros 15% o en los últimos 15%, no va a tener, o sea, en los extremos, ¿sí? Ya sea el de la izquierda o el de la derecha, no va a tener, no va a tener cambios en cuanto a su conducta, el hecho de hacer estudios o no, porque ya no les va a variar mucho su riesgo, si va a quedar o en muy bajo o en muy alto. En cambio, en los que sería ya en el medio, bajo, moderado o alto riesgo, está bueno porque estudios, o sea, de ejemplo, si un paciente de alto riesgo se hace una angiotomografía, le da negativo, ¿sí? Lo baja, por ejemplo, está acá con un 60%, se hace una angiotomografía, ¿sí? Baja a un promedio de 30%, pero después se hace un ecostrés, ¿sí? Y también le da negativo, ya bajaría a un pretest de 7%, ¿sí? Que lo alejaría bastante. La guía también nos nombra ¿sí? Características a tener en cuenta para decir que es un riesgo alto de efectos adversos, ¿sí? Cambios en el electro, ¿sí? Que sean un puntaje del Duke score menor a -10, ¿sí? Imágenes en el SPECT que sean mayores a 12% de isquemia, más de 3 segmentos en el ecoestrés afectados, más de 2 segmentos en la resonancia afectados, ¿sí? O en la angiotac, que la lesión sea mayor del 50% en el tronco coronario izquierdo o 70% en los vasos coronarios. Para continuar con valoraciones que podemos hacer en este caso en los estudios invasivos, ¿sí? Tenemos el IBUS, ¿sí? Que es la ecografía intravascular, que va a estar dada gracias a un catéter intracoronario, ¿sí? Que tiene un transductor que nos va a ayudar a ver la estructura, ¿sí? Del vaso, ya sea de su pared del endotelio, de la capa media o de la adventicia, ¿sí? Como así también las características de sus placas, ¿sí? Ya sea que sea una placa cálcica o no, y esto nos va a ayudar no solo para redefinir qué tanto es la estenosis propia del vaso que tiene afectado, sino también la característica y ver si hace falta usar otro método como puede ser un shockwave o rotablator para posteriormente recién ahí colocar el stent.
¿Cuándo usaríamos esto? La guía nos dice usarlo más que nada cuando nos da dudas, si tenemos lesiones de 50 a 70% en vasos o de moderada severa en tronco. Como si también se puede utilizar posterior al implante del stem para ver si el mismo se colocó de manera adecuada. Imágenes si estén colocados de placas, ¿sí? También tenemos el OCT, ¿sí? La tomografía de coherencia óptica, que es una imagen muy similar al IBUS, solo que este, en vez de usar ondas sónicas, usa luz infrarroja y tiene mayor resolución. Nos va a decir, como el IBUS, y la característica del vaso, si bien tiene menos profundidad, un tercio del IBUS. Nos va a decir más que nada, nos va a brindar información sobre el endotelio y vamos a poder capaz de distinguir, ¿sí? Si una placa no solo tiene ruptura, sino más que nada si tiene erosión y interpretarla como posiblemente inestable y eh, colocar un stent en dicho lugar. Bueno, podemos ver acá imágenes, ¿sí? Acá a la derecha un stent, ¿sí? Bien posicionado, pero en este podemos ver cómo no está bien posicionado. Y acá lo que le decía de las placas, como en la imagen de la izquierda se ve la erosión y ya en la imagen de la derecha podemos evidenciar ruptura. Y por último tenemos para hacer en una CCG, medir la reserva de flujo fraccional, ¿sí? Que la misma va a estar dada por la administración de adenosina, ¿sí? Y así poder vasodilatar los vasos coronarios. Recordemos, ¿sí? Acá tenemos una curva de flujo coronario sobre presión coronaria, que este sería el rango de autorregulación, pero el corazón ante esfuerzos, ya sea endógenos o exógenos, puede realizar esta curva de flujo, se hace una pendiente y puede multiplicarse hasta 5 veces la cantidad de este flujo. ¿Qué pasa? Ante una estenosis, esta curva se va a ver afectada y el alcance del flujo va a ser menor, ¿sí? Es por eso que esto, ¿cómo lo vamos a medir? Con un catéter, ¿sí? Vamos a censar la presión post-estenosis y preestenosis y ver su cociente, ¿sí? Si el mismo da 1 significa que no hay lesión, si el mismo da menor a 0,8, si nos dice que es una lesión potencialmente que produzca isquemia y que habría que tratar. Y por último quería comentarles un poco del flujo según TIMI, si es un índice que nos aporta una noción, una idea de la anatomía y la estructura global, ¿sí? De todas las arterias, que lo vamos a hacer viendo cómo transcurre, ¿sí? En este tema, en este caso sería el contraste, que es lo que vamos a ver por la CCG, tanto antes de producir la angioplastía como así también después, y ver así cuánto mejora. Lo podemos clasificar en TIMI 0, 1, 2 y 3, siendo el 0, como ven acá en el video, ¿sí? Aquel flujo que no pasa, ¿sí? No puede vencer la lesión, ¿sí? Porque hay una oclusión total. En el flujo, en el TIMI 1, ¿sí? Logra vencer la estenosis, ¿sí? Pero no puede mucho más, ¿sí? O sea, la vence y avanza el flujo, no llega hasta distal. En el TIMI 2 lo que podemos ver es que si bien llega hasta distal, perfunde todos los vasos, el vaso afectado llega a destiempo, se llena a destiempo que los otros, ¿sí? Los vasos no afectados, como pueden ver, se llenan muchísimo antes que el afectado, y en el TIMI 3 va a ser aquel que el flujo va uniforme en todas las arterias. Muchas gracias.